a continuación tiene que ver con el ahora nuevo, flamante ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, quien ha asumido el cargo, quien ha estado, lo hemos visto incluso de la mano con la presidenta de la República, Dina Boluarte, en su reciente designación que ya se hizo oficial a través del diario oficial El Peruano. Vamos a conversar con el congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, quien nos acompaña esta mañana. Congresista, muy buenos días, bienvenido a RPP. Sí, vamos a comunicarnos en breve con el congresista Diego Bazán, pero y él ha adelantado mediante algunas entrevistas que hay una idea de plantear una censura más contra Santibáñez porque ya había sido censurado por el Congreso, por la representación nacional, cuando era ministro del Interior, porque se deducía que no había cubierto las expectativas en torno a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Tenemos ahora al congresista Diego Bazán. Sí. Buen día, congresista. Diana Falcón le saluda. Buen día, Noemí Mamani desde Cusco. Bien, vamos a solucionar este problema técnico, pero como te indicaba, Noemí, Diego Bazán votó a favor de la censura de Santibáñez cuando era ministro del Interior, y es que fue bastante cuestionado, sobre todo en los últimos meses de gestión en la cartera, porque no solamente se trata de un ministro que tiene investigaciones, sino es que en el contexto de la lucha contra la inseguridad ciudadana no hubo resultados. Y la presidenta Boluarte lo que hizo meses después, o poco tiempo después de la salida de Santibáñez de la cartera, era nombrarlo en puestos claves en Palacio de Gobierno. Incluso se creó una oficina para que Santibáñez esté trabajando bastante de cerca con la jefa de Estado. Congresista Bazán, buen día. Muy buenos días, Diana. Muchísimas gracias por la comunicación, como siempre. A ver, congresista, ¿qué genera el hecho de que Juan José Santibáñez regrese al gabinete cuando el Congreso lo había censurado? Una figura de censura es una figura de rechazo a un funcionario, en este caso a un ministro. Y el retorno, ¿qué genera en el marco de lo que puede hacer ahora en la cartera de justicia? Bueno, definitivamente mucha preocupación y una afrenta directa al Congreso de la República, al Parlamento, que haciendo un uso de la representación popular decidió censurarlo en un momento sumamente complicado. Hay que entender que no solo se debió al mal manejo en temas de seguridad ciudadana, sino básicamente por su desempeño como funcionario. Y esto es lo que preocupa porque hoy vuelve como alto funcionario del Estado. Yo tengo dos hipótesis acá. La primera es que se pretende, a través del Ministerio de Justicia, liderar estas reformas que finalmente van a impulsar la salida de la CIDH, temas de derechos humanos que indiscutiblemente involucran a la Presidenta de la República. Pero además de ello, dar una protección adicional al señor Santibáñez. Él ahora, como alto funcionario del Estado, va a tener antejuicio político por más tiempo. Y esto preocupa porque el señor hace poco ha sido denunciado constitucionalmente y lo persiguen una serie de acusaciones. Congresista Bazán, buenos días. Noemí Mamani le saluda desde Cusco. Y de hecho, con una designación muy polémica, lo volvemos a reiterar, pero en sí, el señor Santibáñez nunca ha estado alejado por completo del Ejecutivo. Siempre ha habido este vínculo y este acercamiento con la misma presidenta de la República. Ya lo mencionaba Diana, trabajando en algunos despachos, incluso ahora con su nueva designación. ¿Esto qué quiere decir para el Congreso de la República? ¿Cómo lo toman? Noemí, indiscutiblemente lo que sucede es que el señor Santibáñez nunca se ha ido del Ejecutivo, siempre ha sido el asesor en la sombra y se especulaba mucho que despachaba junto a la Presidenta de la República con los ministros. En este caso, el señor Arana, que hoy es el premier, si tuviera un poco de dignidad, hubiera renunciado, no hubiera dejado que le impongan. Ahora, él prácticamente es el que hacía el trabajo del señor Arana, como una persona que dirigía otros ministerios. Entonces, hoy, ¿dónde queda la figura del premier? Desde Justicia va a tener incluso mucho más poder e influencia sobre los demás ministerios. Y eso resulta preocupante. La Presidenta de la República sigue tomando malas decisiones que generan inestabilidad, incertidumbre en un año importante, porque estamos en un año preelectoral. Esta designación, congresista Bazán, se lleva a cabo en el marco del inicio de la semana de representación, con lo cual el tema se puede enfriar. Y usted había adelantado que había una intención de moción de censura, una nueva moción de censura en contra de Santibáñez. ¿Se va a efectuar de qué manera?
Yo lo que indiqué es que particularmente lo que correspondería ya no sería una moción de censura contra el señor Santibáñez, lo que correspondería es una moción de censura contra el señor Arana, que permite este tipo de situaciones. O sea, lo que significaría la caída del gabinete, pero es una posición ahora personal. No le he conversado con mi bancada, la tengo que conversar, tengo que, por supuesto, consensuar este tema y ver si es la posición también. Sabes que la bancada es muy democrática y siempre se rige bajo los lineamientos también de Renovación Popular en conjunto y de los parlamentarios, los demás parlamentarios, ¿no? Claro, y si es así, congresista, tendremos que esperar de pronto a que pasen los días, porque evidentemente inicia la semana de representación y cada quien a sus actividades en cada región, en diversos puntos del país. Esto no significa que no se pueda comenzar a recolectar las firmas si es que existe la voluntad o decisión de alguna de las bancadas. El procedimiento parlamentario indica que se recolectan las firmas, lo cual no se hace en un día, esto se hace en muchos días, y luego de ello se da cuenta y entre el 7º y el 10º día se vota. Esto tiene por lo menos para 2 semanas si es que se tomara, insisto, repito, la decisión. Ojo, no es una decisión que la tomemos o que la haya tomado Renovación Popular todavía. Estoy siendo crítico porque fui el parlamentario que presentó precisamente la moción de censura contra el señor Santibáñez siendo ministro del Interior. Y me parece totalmente desacertado darle un premio a la ineficiencia. En ningún lugar del mundo sucede esto, solo en el Perú, y la señora Dina Boluarte no deje de sorprendernos. Y además la figura, ¿no? Tenemos a un ministro de Justicia que no ha acudido a compromisos judiciales o compromisos, que tienen que ver precisamente con investigaciones en su contra. Hasta en 3 oportunidades no ha asistido a este peritaje que puede ser clave para que se determine si es su voz o no, esta en la que dialoga con el capitán Junior Izquierdo, ex amigo de Santibáñez, en el marco de una investigación en su contra. Eso también nos refleja la poca idoneidad para el cargo que tiene el ahora ministro de Justicia. Sí, la señora Dina Boluarte insiste en entregarnos ministros, en colocar en las carteras a personas que no tienen la idoneidad moral ni ética para estar en los cargos que hoy el Perú tanto necesita. Y además de ello, muy alejados de la parte técnica. Sé que el señor Santibáñez es abogado, pero estas inasistencias a la situación del Ministerio Público solo demuestran la pretensión de obstruir la justicia. Así no podemos tener un ministro precisamente de justicia. ¿Y qué dice el termómetro del Congreso de la República, congresista Bazán? Porque claro, si bien es cierto fue censurado Santibáñez, hace un par de meses hubo un buen grupo de parlamentarios que simpatizaba con él. Fue muy difícil, de hecho, conseguir la censura en ese momento. Sí, creo que el mes y medio fue el proceso de recolección de firmas porque muchos de los parlamentarios no estaban decididos a censurarlo. Quiero recordar, si no fueran por los hechos lamentables ocurridos en Patás, que desencadenó esta situación, creo que no se hubiera logrado la censura. No me queda duda que hoy va a buscar la simpatía de muchos grupos parlamentarios. Hay realmente hoy en el Parlamento poca voluntad de hacer un real control político, de ser una firme oposición contra el Ejecutivo, y eso es lo que a mí me preocupa. Vamos a analizar al interno, insisto, de las bancadas y que se tomará finalmente una decisión. Congresista, lo que nos señala es realmente preocupante, pero gracias por habernos acompañado en esta edición y darnos su punto de vista respecto a la designación de Juan José Santibáñez, ahora ministro de Justicia. Muy amable, muchas gracias. Sí, hasta luego. Diego Bazán, congresista por Renovación Popular, nos acompañó en esta edición tras la polémica designación de Juan José Santibáñez como ministro de Justicia. 7:18.